con el correr de las horas fue cambiando la cifra estimada de los comerciantes afectados en cuanto a pérdidas en mercaderías. Algunos dicen que las pérdidas superan los 300 millones de guaraníes y por supuesto esto genera muchísima preocupación y desesperación también en los afectados. Por supuesto quienes esta mañana recibieron la visita de varias autoridades para ver una solución a este problema. Waldir, contanos. Gracias, compañeros. Y ustedes podrán observar en qué condiciones quedaron las cámaras aquí en el mercado de Abasto, donde ayer se produjo justamente este incendio. Estas máquinas que ustedes están observando en este mismo momento y que están totalmente incineradas tras este incendio, servía para mantener las frutas y verduras aquí en el depósito de estas personas, de los comerciantes principalmente aquí en el mercado de Abasto. Nosotros estamos ya en la parte donde se originó el incendio para que puedan ver ustedes justamente en qué condiciones quedó y cuáles son los problemas que a partir de ahora en adelante surge para estos comerciantes aquí en el mercado de Abasto. Según lo que mencionaron y según dimensionan también aquí ustedes a través de las pantallas, perdieron mucha plata dentro de sus locales aquí, inclusive algunos hablan de 200 a 300 millones de guaraníes aproximadamente en mercaderías y por supuesto también en la infraestructura aquí totalmente incineradas. Tenemos las palabras de algunos de esos comerciantes con quienes nosotros conversamos en el transcurso de esta mañana y nos comentaban acerca de las cuantiosas pérdidas que tuvieron tras este incendio que se produjo en las últimas horas de ayer, compañeros. Escuchemos a los comerciantes, por favor. Y bueno, y nos prometió primero a nosotros, a los afectados, que nos van a ayudar. Eso es lo más importante, ¿verdad? Todos tenemos familia y tenemos que llevar el pan de cada día a nuestro hogar. Yo, por ejemplo, tengo mucha familia y el señor también tiene y el otro, el local del dueño, también tiene. Todos dependemos prácticamente de nuestra casa y estamos acá a ver qué solución nos da. Yo perdí todo mi ahorro, mi capital, mi mercadería. Los dueños del local perdieron todo, ya ves ya cómo se quedó el local. En un minuto se fundió todo. Tenemos que comenzar de uno. ¿En tu caso cuánto perdiste, amigo? Nosotros tenemos unos 700 millones por ahí de mercadería y los implementos. Tengo 2 cámaras, montacarga completo, todos los elementos se fundió todo. Y a toda esta preocupación también de los comerciantes afectados por este incendio, desde la dirección del mercado de Abasto, Otilio Sánchez, que es el encargado justamente de la dirección del mercado de Abasto, ya nos hablaba tras el recorrido del intendente Mario Ferreiro también de que el propio intendente prometió que iba a intermediar a que estos comerciantes puedan tener un crédito con el crédito agrícola de habilitación y poder trabajar de vuelta, porque ellos en este mismo momento no están contando prácticamente con nada de mercadería y tampoco de dinero. Entonces la intermediación de Mario Ferreiro va a ser de vital importancia para estos comerciantes a que puedan comenzar de vuelta de cero y tener que mantener de vuelta a sus familias, lo decía. Escuchemos al director del mercado de Abasto, Otilio Sánchez, por favor. Las mercaderías se puede ver de manera a poder conseguir algún crédito, inclusive con el crédito agrícola, estuvo manifestando el intendente. Y bueno, veríamos que podamos conseguir de manera más rápida, ¿verdad? Y bueno, en fin, la voluntad nuestra es poder trabajar con ellos y que ellos puedan tener también la confianza y la tranquilidad que vamos a trabajar juntos con relación a este problema. Y también ya desde la dirección justamente de obras de la Municipalidad de Asunción ya estuvieron haciendo el recorrido correspondiente aquí en los lugares también. El ingeniero Carlos Jalque ya habló también de que se estaba haciendo el relevamiento de datos como para poder llevar eso a la reunión que tiene que ver con los concejales y el propio intendente Mario Ferreiro y tener una respuesta factible para estos comerciantes y lo más rápido posible. Nos hablaba también en el transcurso de esta mañana el resultado de esta pericia justamente se tendrá que exponer entre los ediles de la capital y el propio Mario Ferreiro. Nos hablaba entonces ya en el transcurso de esta semana. También lo decía el propio director del mercado de Abasto, que ya los comerciantes van a tener una respuesta con respecto a eso desde la dirección y también por otro lado también desde la Intendencia de Asunción, compañeros.
Muchísimas gracias, Waldir. Vale señalar que esta mañana se realizaron con total normalidad las actividades en el mercado de abasto luego de este incendio y esperemos que pronto los comerciantes afectados puedan retomar sus actividades.